Simplemente a modo recordatorio, ustedes saben que hace muy poquito, estos días, se celebró el PIT-CNT celebró un acto en el Teatro del Galpón por los 70 años de la Revolución Cubana. El salto al Moncada. Exacto, como punto de inflexión, ahí va. Y bueno, tanto el discurso como el presidente del Frente Amplio y la senadora Lasso, bueno, estuvieron dando muchas vueltas y generando mucha polémica. Todo esto trajo aparejado, bueno, la posibilidad de empezar a hablar de nuevo sobre estos temas. Me dirán, ¿por qué si no es de Uruguay? ¿Por qué es importante? Primero porque hablamos de países cercanos de nuestra región, lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Segundo porque además hay miradas que son bien, que remiten realmente a los conceptos que uno puede tener sobre lo que es un Estado de Derecho, una república, la democracia. Son miradas que tienen su importancia, ni que hablar, a la hora de proyectos de país que pueden llegar a plantear. El problema son las generalizaciones acá, ¿no? Ni hay una izquierda uruguaya apoyando dictaduras, ni hay una derecha uruguaya pretendiendo buqueles, ¿no? Que no hay una izquierda uruguaya apoyando generalizando. Apoyando dictadura, ¿no? Generalizando, yo no estaría tan... ¿A dictaduras en general? No, generalizando, Pero generalizando, Claro. generalizando, me refiero a que todo el pensamiento de izquierda sea bueno, el presidente del Frente único Amplio, en esto. Frente Pero el Amplio, presidente del Frente Amplio es el presidente del Frente que Amplio. reúne a todos. Sí, pero capaz que Alfredo puede decir si existe o no una declaración A ver, del pero Frente te lo hago bien Amplio. fácil. Alfredo es de izquierda. Sí. Alfredo es de izquierda. No, yo estoy preguntando la Revolución por la Cubana. institucionalidad. Bueno, No pero- el origen, que eso es otra cosa, podemos hacer historia. Bueno, pero individualmente. Hoy, hay que decir, viva la Revolución Cubana. ¿Crees que Cuba es una democracia? Yo hoy en Cuba estaría preso o exiliado. Está bien. Y es izquierda. sí, pero- A eso voy con No, que mi no podés pregunta es generalizar. lo institucional, Claro, lo si el institucional. Frente Amplio como La organización partido Frente político Amplio. ha emitido Yo hablé una de declaración izquierda de condena. uruguaya. Alfredo no Yo hablé denuncia de cuando le izquierda roban el uruguaya, auto, es no un hablé caso de atípico. partidos políticos. A ver. Hablé de izquierda uruguaya y de derecha uruguaya en su generalidad. Bueno, en la izquierda no hay una expresión... Primero no quieren seguida. escuchar lo que estamos hablando y lo que dijo Fernando Pereira, porque si no estamos en el aire debatiendo. Dale que te hace bien, Fernando. Me corre. Nos Traele un ilumina. cafecito a Fernando, Entero el por discurso, favor. por favor, No, tenemos partecita nomás. No, la parte A de ver, la director, iluminación por del favor. El asalto al cuartel Moncada es un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. Fue declarado Día de la Rebeldía Nacional porque da comienzo a un proceso que iluminó con su ejemplo las esperanzas de soberanía e independencia de todos los pueblos hermanos. Cuba es una isla, pero además es una isla bloqueada por un vecino que, además de ser la mayor potencia militar, es una de las principales potencias tecnológicas del mundo. Se estima que el costo acumulado durante 60 años de bloqueo le han significado a Cuba pérdidas estimadas en decenas de miles de millones de dólares. En la actualidad, cada día de bloqueo le cuesta a Cuba 15 millones. Quienes más sufren el bloqueo son los cubanos y las cubanas, los trabajadores y trabajadoras de Cuba. La relación entre Uruguay y Cuba tiene raíces profundas, pero hay algo que se mantiene: la amistad entre ambos pueblos y la solidaridad de los frentamplistas uruguayos y de las organizaciones del pueblo uruguayo con el pueblo cubano y sus luchas por la liberación, de la cual el asalto del cuartel Moncada fue, por sobre su resultado inmediato, un hito de valentía y dignidad. Aunque nos preocupa y ocupa el futuro de Cuba, no es materia de opinión de todos los pueblos del mundo. Existe en nuestro país y en nuestra fuerza política múltiples miradas sobre la isla y su futuro. Ni nos corresponde, ni pretendemos dar lecciones al pueblo cubano. No somos jueces ni tutores de su proceso. Lo que exigimos para Cuba y para todos los pueblos del mundo es el respeto irrestricto a su autodeterminación, tantas veces hackeada por el imperio. Pero sobre todo somos conscientes que la amistad
entre el pueblo cubano y el pueblo uruguayo es indestructible. Viva el pueblo cubano, viva la solidaridad con el pueblo cubano. Bien, la autodeterminación del pueblo cubano. No es una... digo, ¿hay elecciones? No pueden, no. ¿Pueden autodeterminarlo? La autodeterminación de una dictadura. Hay elecciones, sí, pero con referiría... lista única y sí. Por eso, El siempre presidente. Hay es elecciones, tenés que votar. pero por Y eso, los que pareciera ellos quieran, que hay opciones para poder salir de esa situación. No cualquiera puede votar tampoco porque hay muchos presos políticos. No sé bien Bueno. cuál es el criterio de Pereira. A ver. Además, el asalto al festejan el asalto al cuartel Moncada, que fue una derrota de la revolución. Lo único que consiguieron es visibilizar a Fidel Castro. Celebran una derrota. Yo no sé nada porque no me interesa Cuba. Hasta que no sea una democracia no me interesa, pero es la verdad, ¿o no? Bien. ¿O estoy mal? A mí me gustaría poder hacer una breve No conozco referencia ninguno, no conozco uno. a un concepto. Una cosa es lo que puede haber sido la Revolución Cubana en su génesis, en sus inicios, en la esperanza que supuso o prometía traer, la relevancia de los hechos. Otra es hoy, ¿no? Entonces, bueno... tuvo que haber tenido una evolución determinada para que hoy, incluso en el mundo, porque hasta las Naciones Unidas emite comunicados, ¿no?, de violaciones de derechos humanos y demás, no se pueda llegar a una única manera de ver a Cuba. Es un país donde su pueblo realmente... autodetermina su presente y su futuro, donde están dadas todas las condiciones de libertad que puedan llevar a... la libertad entendida no en a ver a quién voy a votar, en libertad... De pensar... no, más allá de eso. De expresión, Nadie... si vos no tenés techo, comida... educación, Puedes expresarte. salud, tienen no libertad tenés de opción para pensamiento, pensar van a bien, tener para libertad empezar. De techo, salud y Está, comida. pero entonces, no pueden ni pensar. no puede ser que no haya una posibilidad de mirada única y que sea, no, es el país de los sueños, poco menos que, no digo que lo haya dicho así Fernando Pereira, pero de alguna manera está planteando, ¿no?, la luz y la reivindicación constante de el modelo que planteaba la Revolución Cubana, contra quienes lo ven como el horror de lo que está viendo el pueblo cubano, dictadura, la gente se tiene que ir, se violan todos los derechos humanos, está lleno de presos políticos. ¿No puede haber nada en el medio? O sea, a mí me impresiona realmente los dos extremos, estas dos miradas que hay sobre Cuba, Venezuela y cualquier país que esté cuestionado. Siempre hay que estar en el otro extremo. No puede haber un punto medio con la dictadura. Con la dictadura del otro lado, la dictadura es un enemigo. Yo soy de las que siempre dice que en política no se puede hablar de enemigos. Bueno, con la dictadura sí es un enemigo. Y con la dictadura yo quiero estar bien del otro lado. Y en el medio ninguna postura que me acerque. Yo tengo una visión clara porque entiendo que el Frente Amplio o la izquierda no puede expresar libremente una opinión. No la puede expresar porque dentro tiene gente que defiende la dictadura cubana. Entonces cuando pero yo la realidad planteaba que tal vez no hay una izquierda que haya consenso en... No, yo creo que no hay consensos, pero tampoco la hay en el movimiento sindical. El movimiento sindical uruguayo, porque yo como parte del PIT-CNT me tengo que comer que todos los 1 de mayo vengan dirigentes sindicales cubanos a hablar en el 1 de mayo uruguayo. Pero acá lo importante, y esta es mi visión y lo he dicho y me han criticado por esto y no me importa, es que quienes hablan de Cuba y lo ven como magnífico son personas que van a Cuba con todos los gastos pagos a ver la fiestita del 1 de mayo en la plaza y no sé qué, y esa es la visión de Cuba. ¿Entendés? O sea, quienes opinan de Cuba son esos que van en momentos específicos que en realidad no vivirían en Cuba. Ninguno de los que dice qué maravillosa es la revolución cubana y el régimen cubano y la libertad de Cuba, ninguno de ellos viviría en Cuba. Y ninguno de ellos viviría en Venezuela. Van de visita, van a los hoteles más lindos, a los lugares turísticos, a pasear por Cuba, pero ninguno de ellos se quedaría a vivir en Cuba. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que hacer el análisis. Todos los que se han expresado... ¿Te sirve un cubano hablando? Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces vamos a dar la bienvenida a Luis Estrada. Luis es presidente de la ONG Cubanos Libres en Uruguay. Gracias por estar aquí hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a la teleaudiencia. Gracias por todo, por invitarnos. Tenemos que decir que, bueno, en realidad nos sentimos
muy atacados por Fernando Pereira y el Frente Amplio. Disculpen. El tema es que el 26 de julio, en ese acto, se tildó también a los opositores cubanos de gusanos. Él, en la misma oración, introdujo una palabra que en Cuba se utiliza para segregar a los que piensan diferente, para encarcelar a los que piensan diferente y para exiliar forzadamente a los que piensan diferente. Los que no están de acuerdo con el régimen en Cuba les dicen gusano. Fernando Pereira lo tiene que saber por la estrecha relación que tiene, si no, no tenía que haber usado esa palabra en el discurso. En realidad, las comunidades migrantes de Cuba y Venezuela hoy en día acá es casi el 2% de la población, por lo que es tan importante darle la atención a las comunidades migrantes de Cuba y Venezuela sobre todo, y el trasfondo de estas comunidades que están llegando acá, de aceptación, de acercamiento a toda la ciudadanía, porque recuerden siempre que la Constitución uruguaya habla sobre habitantes en Uruguay. Todos los habitantes tenemos los mismos derechos y obligaciones. De hecho, no especifica si son ciudadanos o sean residentes. Y eso habla de la fortaleza que tienen las instituciones uruguayas y de que todas las instituciones deberían respetar a las comunidades migrantes. Fue un acto donde estuvo, una vez más, y nosotros no entendemos cómo eso puede pasar en Uruguay, la embajadora del régimen castrista en ese acto. Estaba en primera plana, sentada, de alguna forma haciendo política partidaria, porque no entendemos por qué ella está ahí. Casi ningún otro embajador tiene tantas horas de televisión, no sé ni decirse, en la vida diaria de los uruguayos. Y la señora Zulán Popa lo tiene. Una señora, como ustedes deben de saber, si no lo saben, todas las instituciones cubanas son hijas del militarismo. En Cuba, si vos sos un funcionario, vienes de lo militar, eres graduado de lo militar. Es decir, todas las personas que están en esa embajada son militares preparados para reprimir, para desestabilizar y para, en cualquier parte del mundo, poder enfrentar una guerra. Esa es la realidad de la embajada castrista. Siempre le digo a los uruguayos, tienen en este país algo hermoso y es la libertad. La libertad que ustedes gozan acá, como decía Alfredo, hace rato que estuviera preso en Cuba, sí. No te iban a dar tiempo a exiliar, te lo puedo asegurar. Porque hoy en día hay más de 1000 presos políticos en Cuba. Pero de esos 1000 presos, 100 son mujeres. Y nosotros no entendemos cómo una mujer de 65 años puede ser un enemigo de un régimen militar. Hay presas políticas de 16 años. Hay presas políticas que entraron a la cárcel con 16 años y hoy tienen 18 años. El caso de Brenda Díaz, una chica trans. Brenda Díaz, que es una chica trans, entró a la prisión y tiene una sentencia de 14 años de privación de libertad por solamente salir el 11 de julio del 2021 a pedir libertad. Brenda Díaz ha sido torturada, violada constantemente, sexualmente, en las cárceles cubanas. Pero el régimen no se para ahí, El régimen, ustedes tienen que entender la criminalidad de un régimen como el régimen cubano. Brenda Díaz, que es una chica trans, tenía el pelo largo, bueno, fue pelada a rape para que siguiera pareciendo un hombre. Es decir, ¿dónde están nuestros hermanos uruguayos para acompañarnos en una causa como esta? Nosotros no venimos aquí a criticar a nadie, no venimos a enfrentarnos a nadie, nosotros venimos a pedirle a todos los uruguayos y sobre todo a todos aquellos que no nos apoyan, que en algún momento tienen que ponerse de parte de la historia correcta del pueblo cubano. El pueblo cubano está sufriendo y no es por culpa del embargo. Eso ya no funciona y les voy a explicar por qué. Después del 21 de julio del año 2021, el pueblo rompió con el régimen. Las protestas masivas fueron en todo el país. En todas las provincias salieron a pedir libertad. La palabra que se escuchó fue libertad. Sí, la gente salió a pedir libertad. Que le interrumpa, Estrada, pero le tengo que preguntar también, justamente, fue la fecha post-pandemia. Sí. Con una Cuba, como en tantas partes del mundo, bueno, rota, ¿no? Con hambre, ¿no? Realmente la pandemia cambió muchísimos escenarios. Yo no sé, usted lo podrá decir, cómo estaba Cuba previo a la pandemia en cuanto a la dignidad mínima de la población, de la gente. Pero lo cierto es que uno podría decir, bueno, no es que salieron y se rebelaron en el 2021 porque estaban hartas del régimen.
tal vez fue porque necesitaban que algo cambiara porque habían caído mucho más profundo aún, consecuencia no tanto tal vez de un régimen, sino de una pandemia. Claro, yo entiendo Digo, tu pregunta. vale Es válida, ¿no? y te agradezco, porque hay un tema con esto. Puede ser que el pueblo haya salido a la calle ese día por la situación que estaba viviendo. Primeramente, el grito que se escuchó fue el grito de libertad. Y segundo, la represión que el régimen tuvo con los cubanos. Una represión desmedida. Entraban a tu casa y dentro de tu casa te disparaban, y dentro de tu casa es algo inconcebible en este país, que tanto amamos la libertad, que entren a tu casa de día, te disparen dentro de tu casa, todo está evidenciado y documentado, pero que te arrastren frente a tus hijos y a tu familia y te lleven y te desaparezcan por meses. Esa protesta dejó un saldo de más de 1.000 presos políticos. Ese fue en julio. En julio del 2021, el 11 de julio. Esa protesta, que el pueblo, digamos, que salió por la necesidad que tuvieron, ¿no?, estaba destinada a ser reprimida por la dictadura. ¿Y por qué razón y por qué motivo? Si fue un pueblo humilde, y el pueblo de Cuba no tiene armas, el pueblo de Cuba es verdaderamente un pueblo humilde. En más del 95% de su población vive en un estado que ninguna de sus necesidades básicas está cubierta. ¿Qué me dice de educación y salud? Que tanto no, pero siempre se decía, ¿no?, que Cuba, lo que se destacaba dentro de los defensores del régimen era el nivel de educación y la atención de la salud. El nivel de educación cada día está peor. ¿Por qué? Por la falta de insumos, por la falta de profesores. Hay un éxodo masivo dentro de Cuba. La gente está viendo, la juventud ya no confía en la llamada revolución, no confía en ellos. Rompieron con ellos. Y la salud, como ustedes saben, el régimen se dedica a exportar médicos, a esclavizar médicos por el mundo entero, y en Cuba no hay médicos. Las medicinas, estamos conscientes de que nosotros estamos conscientes de que a la dictadura no le interesa el pueblo. Quien llevó al pueblo a manifestarse el 11 de julio fue la misma dictadura, porque el pueblo de Cuba es un pueblo que en algún momento, si estuvo o no de acuerdo con el proceso, en estos mismos momentos dijo basta, porque ya no aguanta más vivir sin libertad. Y el 11 de julio fue ese quiebre donde entendieron que ya no era hambre, porque hay hambre, que ya no eran necesidades, porque hay muchas necesidades, sino libertad. Porque saben que sin libertad no van a poder nunca más ser personas, ser seres humanos. Alfredo. Sí, yo creo que Cuba es el ejemplo caribeño de rebelión en la granja de George Orwell, que empieza como un proyecto interesante y después una casta de funcionarios y dirigentes se apropia del gobierno y hace cualquier zafarrancho. Para la mayoría de los latinoamericanos, no la mayoría, para un montón de latinoamericanos, la Revolución Cubana era un espejo, era una visión a futuro, etc. Y todos aplaudimos en mayor grado los logros que inicialmente tuvo la Revolución Cubana. Ahora, evidentemente, ese régimen se fue desvirtuando y termina en lo que es hoy, que no es solamente por la pandemia, porque ya en el régimen especial, después de que cayó la Unión Soviética, la situación económica en Cuba era lamentable. La gente tenía que cosechar en su casa para poder comer. Es decir, la situación de Cuba no es fácil y sin lugar a dudas es un régimen absolutamente autoritario que yo creo que lo tienen que resolver los propios cubanos. Pero a mí que se denuncie la represión en Cuba no me parece mal. Yo creo que fue un error, sinceramente, por parte de Fernando Pereira en ir al acto del 26 de julio. Se ha hecho muchos años, no es la primera vez que se hace. Sí, en todos los años se hace, como también es un error que venga la dirigente sindical, que no es un sindicato, la central de sindicadores de Cuba es un anexo del gobierno, vamos a entendernos. Ahí no defienden nada, porque yo nunca escuché que hubiera una huelga en Cuba. El sindicalismo es el uruguayo, pero el cubano de sindicalismo tiene poco. Entonces, yo creo que de ese punto de vista hay mucho para esperar que cambie ese régimen. Los regímenes cambian. Si cayó cayó la dictadura en Uruguay, los regímenes van a terminar cambiando. Espero que sea una democracia. Y yo creo que hay un error, Luis, y me parece que le erran. Dion Gusanos, ustedes lo toman como un agravio hacia la colectividad uruguaya, y él lo aclaró muy bien. Ninguno de nosotros piensa que los cubanos que están en Uruguay son gusanos, dice. Pero Posadas Carriles era un terrorista. Y los mercenarios que invadieron Playa Girón en el 62 también eran terroristas. A ellos se les llamó gusanos, y ahí quedó el nombre. Pero nadie piensa que ustedes son gusanos. Y Fernando Pereira lo dijo en el propio acto. Entonces me parece que desde ese punto de vista hay que medir, y que hay gente en la izquierda uruguaya que no se anima a condenar a Cuba, sí hay.
Pero yo creo que la gran mayoría de la izquierda hoy en Uruguay no nos gusta. O es al revés. La respalda, Alfredo. O es al revés. No se anima a condenarla. Fernando. No se anima a condenarla, por supuesto que no. Una sola duda. ¿Cuándo llegaste a Uruguay? La dictadura. Hace más de 10 años que estoy acá. Gobernaba el Frente Amplio, ¿no? Sí, sí. Fernando. No, me quedé pensando en Pereira, en Fernando Pereira, haciendo el discurso reivindicativo de Cuba. Y me acordé que Fernando Pereira en cada entrevista se declara cristiano. Es una demencia, ¿no? Porque si bien Fidel y Raúl tuvieron una educación religiosa, cuando ganó la revolución en 1959, por el carácter socialista de la revolución, era incompatible con la religión y por lo tanto se convirtieron casi en perseguidores de la religión católica. Lo podrá corroborar. Hasta que se cayó Rusia. Entonces, cuando se cayó Rusia, 40 años después, fueron a buscar la Iglesia Católica y le pidieron una mediación entre Cuba y Estados Unidos para mejorar. La verdad que moralmente, absolutamente reprobable lo de Cuba. Y un católico, como él se declara, no puede estar haciendo panegírico de la Revolución Cubana que va en contra de sus principios morales, supongo que va en contra. Si tiene principios cristianos, una revolución socialista que niega a Dios y persigue a los cristianos, no debería ser reivindicada, por lo menos por Fernando Pereira. Vale. No, yo en realidad hoy hice el comentario sobre quiénes se expresan. Yo creo que Fernando Pereira, guste o no, representa el Frente Amplio. Cuando habla Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, está hablando del Frente Amplio. Obvio. Entonces, que no había ninguno de los tres candidatos, ¿no? Caramba, qué coincidencia. No, los candidatos... Y era un grupo, un acto muy chiquito, pero y la mayoría de los uruguayos eran del Partido Comunista. Ahora vamos a negar a Fernando Pereira. No le damos nada. Es mi presidente, pero los candidatos no son los que representan al Frente Amplio. El que representa al Frente Amplio es el presidente del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio es Fernando Pereira. Casualmente era el presidente del PIT-CNT. Los dos bloques que defienden la revolución cubana, no reconociendo la dictadura cubana. Y es innegable. Yo creo que realmente no puedo entender por qué al Frente Amplio le cuesta tanto decirle al Partido Comunista, porque a ver, hay que decirlo con toda la letra, quien defiende la dictadura cubana es el Partido Comunista dentro del Frente. Sí, pero es el que la defiende a capa y espada. Y son los dirigentes, y son los que todos los años van a Cuba. No, más allá, a ver, yo le quito peso a la senadora que fue realmente. Me parece que lo de peso ahí fue la declaración de Fernando Pereira, que es el que representa al Frente Amplio. Entonces, no puede ser tan difícil reconocer algo que rompe la vista. El que va a Cuba... ¿Sabe por qué es difícil, Valeria? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque una cosa es porque usaron la revolución cubana para imponer también en Uruguay la panacea del éxito. Y hoy, 60 años después, no pueden darse vuelta y decir, bueno, no, pero la verdad, le ramo. A ver, hay una cosa eso lo hacen muy poco, le ramo, García. Pero son muy pocos. Los que hacen le ramo son los que no tienen nada para perder. Los que tienen para perder siguen aferrados a la revolución cubana. Al ícono. Fernando, ¿cómo bajan el ícono nadie ahora? le puede sacar la revolución cubana todo lo místico de ser revolucionario. Tengo una pregunta. Bueno, pero pará. De aquel momento. Bueno, pero justamente, y yo se le pregunto a nuestro invitado, tal vez como reflexión final, porque hay que despedirlo. A ver, el reconocimiento de la Revolución Cubana en tanto herramienta contra la dictadura batista, o sea, desde esa perspectiva, ¿llevó tanto tiempo, le llevó 60 años al pueblo cubano entender que los tiempos habían cambiado y que lo que funcionó o lo que tenía sentido en la época de Batista, hoy no? Pasa que cuando el régimen empieza realizando fusilamientos masivos en frente a las cámaras de televisión. El gobierno del castrismo empezó siendo un régimen del terror, que infundaba terror a la población, porque esos asesinatos en juicios sumarios, aquí mismo eres culpable, te fusilo, frente a las cámaras, implantó un terror y un daño antropológico a toda la familia cubana. Así empezó esa llamada revolución. Y desde el primer día, como decía Marguerite, el grito era a los asesinados, Cristo Rey viene pronto, era el grito de los plantados y de los que estaban muriendo frente a las balas castristas. Es decir, el pasado es pasado, mis hermanos, pero nosotros hoy necesitamos que todos los hermanos uruguayos sigan denunciando a los más de 1000 presos políticos que están en las cárceles cubanas.
No es imaginable la falta de libertades que hay en Cuba para un uruguayo. No se le puede ni pasar por la cabeza, yo que llevo muchos años viviendo acá, la situación que viven nuestros hermanos en Cuba como ciudadanos normales. Imagínense la situación en una cárcel política. El hambre, la miseria, las torturas a que son sometidos. Nosotros tenemos que visualizar eso, ponernos de ese lado del pueblo. Y eso, bueno, personas como Alfredo, como todos ustedes que están acá, que en algún momento pensaron que era una cosa y que en realidad es otra, tenemos que impulsarlo. Hay que cambiar la realidad de Cuba. Cuba tiene que moldarse. Nosotros no estamos pidiendo ser ni como Europa ni como los americanos. Nosotros queremos ser como los uruguayos. Por eso cada día le agradecemos más a ustedes, porque ustedes nos han enseñado a nosotros a tener una asociación civil, porque los cubanos no sabemos qué es eso en Cuba. En Cuba no hay un sindicato que funcione, eso es una mentira. Acá sí. Y nosotros queremos esos mismos derechos que tienen ustedes en Uruguay. Y la forma de algún día lograrlo es que ustedes sigan denunciando y nos acompañen en esta denuncia. Luis Estrada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, seguramente podemos hablar más adelante en otra oportunidad. Esto no creo que pase así tan por alto, ni las repercusiones del acto del PIT-CNT, ni lo que usted está trayendo, que además sabemos que ha ido a otras entrevistas y otros medios, ya que seguramente, bueno... Y en el medio, la Unión Europea, la denuncia de los derechos humanos, pero también la financiación de la Unión Europea a Cuba. Esa contradicción que también merecería poderlo, por lo menos, conversar, ¿no? Gracias por habernos acompañado, de verdad. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.